Hola, hola amigos, amigas, Filipo Beltrán, un placer saludarles, gracias por acompañarnos en esta emisión de México Informa, 12 de junio del 2025. Se abordó el tema de salud casa por casa, ya dando arranque en distintos estados de la República, pero también se habló sobre el tema bilateral que pasó ayer en Palacio Nacional con Christopher Landó. Escuchemos lo que dijo la presidenta de la República. ¿Están? Bien, muy bien. Muy bien. Fue realmente una reunión más de cortesía. Vino a presentarse en su nuevo encargo en el Departamento de Estado del gobierno del presidente Trump y dicho por él, pues a buscar la mejor relación entre México y Estados Unidos. En realidad pues fue una reunión de cortesía, hablamos pues de distintos temas, le mostramos los resultados en seguridad, en temas de migración, hablamos de la defensa de nuestros hermanos migrantes, de que no estábamos de acuerdo que se utilizaran las redadas para detener a personas que trabajan honestamente en los Estados Unidos, que eso iba a dañar no solamente pues a las personas, sino a la propia economía de los Estados Unidos. Y pues de parte de ellos estuvo Chris Landó y el embajador, pues que ellos iban a buscar siempre la mejor relación entre ambas naciones y ambos pueblos. Entonces fue una buena reunión. Pues hablamos de la importancia de fortalecer la relación. Bueno, ese es el informe. Gracias. Presidenta, sobre esta reunión que tuvo con el vicesecretario o subsecretario Landón, preguntarle qué temas específicamente vieron o qué le respondió después de que usted desaprobó las redadas que se han visto recientemente en Los Ángeles, donde ya más de 700, 800 personas han sido detenidas, entre ellos mexicanos. ¿Cuál fue la respuesta que él le dio? Hablamos de temas de seguridad, mostramos los mismos resultados que son públicos, que presentamos aquí en la mañanera. Se está trabajando como seguimiento de aquella reunión que hubo en Washington, ¿se acuerdan? Que fue el Gabinete de Seguridad y el Secretario de Relaciones Exteriores, una siguiente reunión donde pueda venir a México el Secretario del Departamento de Estado. Entonces hablamos de ese tema, todavía no hay fecha, pero hablamos de esa reunión para darle seguimiento. Hablamos del tema de migración también. Le planteé obviamente el tema de comercio, que para nosotros es fundamental, y también planteé el tema de la preocupación que tenemos de todos nuestros compatriotas que están en Estados Unidos y que no estamos de acuerdo con este esquema de criminalizar a personas trabajadoras. Él dijo que iba a enviar este mensaje al Departamento de Estado y al propio presidente Trump. Nosotros lo que queremos es reconocimiento de la comunidad mexicana, del trabajo honesto, noble que hacen de todos los latinos, de todos los migrantes. Pero a nosotros nos corresponde la comunidad mexicana. Entonces, planteó que iba a pasar este mensaje y pues planteé que era uno de los temas que quisiéramos hablar con el presidente Trump el día que estemos en el G7. En este sentido, ¿le planteó usted un tema especial o preferencia para el tema de los aranceles, para reducirlos? No, pues planteamos que hoy tenemos pues varios temas con Estados Unidos, pues está el tema del ganado, el tema de los impuestos a las remesas, está el acero y el aluminio, que es para todos los países del mundo, pues en particular
insistimos en que nosotros exportamos menos de lo que importamos y que es necesario llegar a un acuerdo. Pues todos los temas que tenemos en este momento y de la importancia de llegar a una serie de acuerdos pues para todo el periodo del presidente Trump, para que pueda haber pues mucho más mejora en todos estos asuntos que hoy están afectando a México. Entonces ese fue el planteamiento. En el tema de la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado, saber ¿por qué no llegaron a una fecha estimada? Todavía no tienen ellos la fecha, pues es fue una visita, digamos, de cortesía, en la que hablamos de todos estos temas y la posible visita de Marco Rubio a México. Presidenta, insistirle, ahondar un poco sobre si él le solicitó algo en particular, debido a que en la pasada visita de la Secretaria de Seguridad Nacional le pidió datos biométricos de migrantes, incluso colaborar o reforzar la frontera del sur con Guatemala, saber si le pidió algo en particular. No, ya por cierto que ya parece no sé, estas noticias falsas que salen, ¿no? Fíjense, ¿no les parece extraño que cuando estamos en la reunión sale una nota creo que fue Reuters, ¿no?, diciendo que nos estaban pidiendo que diéramos ¿qué nombres de políticos mexicanos? Que pues, no hay nada más falso que eso. Pero la pregunta es, ¿y de dónde sale esa nota? ¿De quién les da y por qué le hacen caso a una información que es absolutamente falsa? Entonces, no pidieron nada. Fue una visita de cortesía y nosotros sí, pues, siempre con respeto, pero con firmeza, en la defensa de los mexicanos en Estados Unidos y de lo que afecta al pueblo de México en este momento. En esta reunión, coloquialmente, pues se quedó amarrada ya la reunión con Donald Trump para el G7. ¿Qué temas van a ver? Eso lo está viendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las reuniones bilaterales que vamos a tener, es muy probable que sí nos reunamos con el presidente Trump. Las reuniones son el martes es la reunión del G7 y además son las reuniones bilaterales. Entonces nosotros nos vamos el lunes y regresamos el martes en la noche. No sé si me vaya a dar tiempo vamos a viajar toda la noche, entonces ya no sé si va a llegar el miércoles en la mañana a la mañanera, esperemos que sí. Si no, pues el jueves. Ya dicen que quieren vacaciones, pero no va a haber vacaciones. Estamos esperando quién va del lado en las reuniones bilaterales por supuesto va el secretario de Relaciones Exteriores, va el subsecretario Roberto Velasco y ya los secretarios que nos van a acompañar ya lo estamos definiendo en función de los temas que se van a tratar. Finalmente, bueno, es tema ligado, pero aparte, el día sábado pues se tiene un desfile en Washington donde el presidente Donald Trump dará un discurso sobre todo de las Fuerzas Armadas y él ha advertido que pues se van a permitir las protestas, pero él refiere que si son violentas pues se van a topar con la fuerza, ¿no? Entonces, a ver cuál sería su opinión, su posicionamiento, incluso el llamado que haría a los mexicanos que siguen participando. Lo que hemos dicho siempre es manifestarse siempre de manera pacífica. Aquí en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, no estamos de acuerdo con acciones violentas. Nunca hemos estado de acuerdo con ello. No llevan a ningún lado. Entonces, a los mexicanos y a todo el mundo, pues, cuando se manifiesta uno, pues debe ser siempre de manera pacífica. Nada más, en estas protestas están llevando, ya le habían preguntado, están llevando la bandera de México en alto. ¿Usted sugiere que aún la sigan portando o trayendo? Nosotros no estamos de acuerdo con las acciones violentas y pienso que incluso algunas fotografías que salieron, lo dije el otro día,
es muy probable que haya sido una provocación. Muy probable. Por supuesto que para decirlo afirmativamente, pues tiene que tener uno toda la información. Pero no nos explicamos esa fotografía de una persona en una patrulla incendiada con la bandera de México. No es... en general, es una fotografía muy... lo menos que podemos decir, de mucha provocación, ¿no? Entonces, hay que investigar más. Les corresponde obviamente a las autoridades estadounidenses, ¿verdad? Y nosotros, pues, en la medida de lo posible, solicitar información. En general, la comunidad mexicana se manifiesta de manera pacífica por sus derechos. Y nosotros, pues, siempre con respeto a la política en el marco de nuestra Constitución, en el respeto a la no intervención, pero siempre en la defensa de las y los mexicanos. Gracias. Asimismo, vino también la pregunta de César Huerta de la revista Polemón, hablando de la oposición. La presidenta califica a esta oposición como una oposición frustrada. Veamos por qué. Y hace unos días también pues, nos llamó mucho la atención que el dirigente del PAN, Jorge Romero, evidenció su frustración porque hoy la oposición dijo, pues simplemente no tiene fuerza. En una entrevista radiofónica afirmó que su gobierno y Morena son como un bully o como una persona de 2 metros con un bat. Dijo, además textualmente, quiero que quede claro que es textual sus palabras, dijo, lo que nos falta a la oposición es literalmente la violencia, si es que alguien en la oposición la va a decidir. Si es que alguien en la oposición la va a decidir. ¿Qué piensa de este tipo de declaraciones, Presidenta, que por un lado reconocen que la oposición está débil y por el otro pues abren la posibilidad a la radicalización de la derecha, pues al afirmar que existe una vía a la violencia y que pues solo falta alguien de la oposición que decida llevarla a cabo? Pues muy mal, ¿no? Imagínense. Están muy frustrados. La oposición está muy frustrada. Cada vez les hacen menos caso el pueblo de México. Y con estas declaraciones, pues cada vez menos. Hay mucha frustración, porque no tienen proyecto. No tienen proyecto ni nada que ofrecer a la gente. Entonces, pues, espero que se retracte de lo que dijo, ¿verdad? Porque no creo que sea el camino de ninguna manera la violencia. Ahora, de parte nuestra, libertad en México, total libertad. Hay libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, no hay represión. Lo que hay es debate público, desde aquí, desde la tribuna, de las cámaras, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados. Pero pues sí, ellos están muy desorganizados, frustrados, probablemente deprimidos. Entonces, que se pongan a trabajar, a hacer un proyecto. Como decía, imagínense, llaman a no votar y luego votan sus gobernadores. O sea, muy organizados que digamos, pues no están, ¿verdad? Entonces sí, mucha frustración. Y pues la violencia nunca es el camino, así que espero que recapacite. Ahora, nunca vamos a dejar de decir pues que es el jefe del cártel inmobiliario, la verdad, porque toda la corrupción inmobiliaria empezó cuando él fue delegado de la Benito Juárez. Entonces, pues sí, cada vez tienen menos apoyo.
pero más bien que se pongan a trabajar, a ver cómo construyen un proyecto. Porque de este lado lo que hay es proyecto y apoyo del pueblo. Y mientras no traicionemos al pueblo, siempre habrá apoyo del pueblo. Y ya para rematar, Presidenta, pues ayer Simón Levy, pues un exfuncionario gris con un breve paso por el gobierno de López Obrador, difundió una lista de políticos supuestamente ligados al huachicol que perderían la visa para ingresar a Estados Unidos. Y pues a diferencia de otras voces que especulan en las redes también, pues la Embajada de Estados Unidos salió minutos después a desmentirlo y a calificar su información como falsa. ¿Qué le diría a quienes lanzan este tipo de rumores sin pruebas? Pues los cuales, además de atacar a su gobierno y al movimiento que usted encabeza, buscan generar tensión en la relación con el gobierno de México y Estados Unidos. No vale la pena hablar de esta persona, la verdad. Algo importante es que también en conferencia matutina la presidenta destaca el papel del peso mexicano. Se fueron al fondo, al basurero de la historia, los argumentos de derecha, apostando a que le fuera mal a nuestra economía, y esto fue lo que destacó el día de hoy. Solo puede haber prosperidad cuando el que menos tiene le va mejor. Y eso es lo que demostró el modelo de la Cuarta Transformación del humanismo mexicano. Cambió el modelo. Y al cambiar el modelo, pues hay menos pobreza en el país, menos desigualdad. Entonces, Banco Mundial había hablado de 9.5 millones, reducción de 9.5 millones de personas, o que salieron 9.5 millones de personas de la pobreza. Hace una nueva metodología el Banco Mundial y ahora dice son 11 millones. Recientemente salió el valor de la pobreza laboral, cómo disminuyó, a ver si lo tienen por ahí. No, el de pobreza laboral que salió recientemente. ¿Qué quiere decir pobreza laboral? O que no hay pobreza laboral es que tu ingreso te alcanza para las necesidades de alimentación de la persona, porque no es el ingreso familiar, sino de la persona. Y el aumento al salario mínimo, pues lo que ha permitido es que disminuya la pobreza laboral. Entonces, este año estamos en el nivel más bajo desde que se empezó a medir, que es el 2005. Todavía son muchos millones de mexicanos que se encuentran en pobreza laboral, pero vamos en el sentido correcto. Entonces, yo creo que nos va a sorprender el resultado en la encuesta nacional ingreso-gasto, porque aumentó el salario mínimo, porque aumentaron los montos de los programas de bienestar, y eso evidentemente se traduce en bienestar. 33.9. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, luego de que se confirmara el conflicto de interés del ministro Ortiz Mena en controversias... Antes, a ver, en controversias... ponle la portada del Economista de hoy. No, es para bien. A ver si la tiene ahí. Bueno, ahora que... Ni lo voy a leer porque ya nada más que se vea. Vamos bien. Miren las dificultades frente a la situación de aranceles, el cambio económico mundial que está ocurriendo a partir de la llegada del presidente Trump, y la economía mexicana está bien.
Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Luego de que se confirmara el conflicto de interés del ministro Ortiz Mena en controversias fiscales que involucran al SAT y a grandes contribuyentes, incluidos aquellos que buscan reembolsos millonarios con intereses, quisiera preguntarle qué mensaje le enviaría usted a los empresarios que hoy enfrentan litigios fiscales y que esperan resoluciones del Poder Judicial ahora que se conforma un nuevo pleno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estado de Derecho. Cada quien que cumpla con su responsabilidad. Quien tiene que pagar impuestos, que pague impuestos. Así, Estado de Derecho. Antes no lo había. Vamos a entrar a un nuevo momento histórico en nuestro país en donde va a haber un verdadero Estado de Derecho. En este sentido, Presidente, empresarios consultados por revista Fortuna que implementaron esquemas legales para diferir el pago de impuestos y optimizar su carga fiscal, afirman que sus asesores les advierten que no habrá independencia judicial en sus casos, sobre todo cuando las controversias fiscales superan los 50 millones de pesos. Aseguran que existe la percepción de que ante las necesidades de financiamiento para programas sociales e infraestructura, el Poder Judicial pues no fallará en contra del Estado. Presidenta, ¿qué les responde a estos contribuyentes que desconfían de un proceso judicial que consideran comprometido por supuestas razones fiscales y políticas? El nuevo Poder Judicial va a ser mucho mejor que lo que existe hoy. Y ellas y ellos tienen la responsabilidad de actuar en el marco de la ley. No como ahora, con sus excepciones, la verdad, porque ayer hubo una buena excepción, en donde en general pues hay mucha corrupción, para decirlo de manera muy sencilla. Entonces lo que buscamos no es que actúen políticamente. Ese no es el objetivo del Poder Judicial. Ellos son guardianes de la justicia y así tienen que actuar en el marco de la Constitución y las leyes. Pero justicia de veras, no justicia para unos y para otros no. Sí, gracias, Presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power. Presidenta, hace un momento mostraba usted la portada de alguno de los medios especializados en asuntos financieros y sí, es todo un hito este asunto de que el tipo de cambio peso-dólar haya roto el umbral psicológico, el piso, dicen técnicamente, de los 19 pesos por dólar. Tema muy relevante, puesto que cuando usted recibió justamente la administración pública, pues le heredó a Andrés Manuel López Obrador un tipo de cambio de 19 pesos con 69 por dólar. En estos momentos, bueno, por lo menos hace un momento lo vi, estaba en 18.92. Esto significa que le ha ganado a usted durante su administración una cosa así como 77 centavos que configuran un 4%. Revisando justamente la historia financiera del país, esta es apenas la tercera vez en la historia moderna que se da una situación así. Obviamente el presidente López Obrador le hereda una ganancia del 3% al final del sexenio, y solamente Manuel Ávila Camacho, en el teatro justamente de la Segunda Guerra Mundial, logró una revaluación de nuestra moneda frente al dólar. Evidentemente es temprano para sacar conclusiones de lo que va a ocurrir a lo largo de todo el sexenio. Usted cumplió apenas 8 meses. Sin embargo, creo que es muy importante una reflexión de su parte, porque, mire, antes cuando ganaba el peso frente al dólar decían que era reflejo de la fortaleza económica del país y que México la estaba rompiendo y que al final de cuentas estábamos a un pasito de estar en el primer mundo, ¿no? Hoy la narrativa de los analistas, los medios de la oposición es distinta. Dicen, no, es que es debilidad de la economía de Estados Unidos, el asunto es que el dólar es el que está débil, México no está fuerte. Pero hemos visto anuncios de inversión muy importantes en días recientes. Ayer mismo, ¿no? La compañía Heineken, los desarrolladores de parques industriales. Hace unos días leía con atención que el grupo Coppel va a invertir 80,000 millones de pesos, entre muchos otros proyectos que se han presentado. Entonces, a mí
mí, usted lo ha tratado el tema ya un par de veces del superpeso. Sin embargo, creo que es importantísimo una reflexión de parte de la Presidenta de la República sobre lo que está ocurriendo con nuestra economía. Al final de cuentas, hemos estado pidiendo, ¿no?, que vuelva a editarse el famoso milagro económico mexicano y bueno, parece que estamos cerca de lograrlo. Es la confianza que hay en México. Fíjense, o sea, todo lo que se dijo, de que si había reforma al Poder Judicial iba a ser terrible y iba a perderse la confianza en el país. Que si continuábamos con el modelo del humanismo mexicano no iba a haber inversiones. Y lo que muestra pues es que hay confianza en nuestro país y que hay una fortaleza económica de México, incluso en estas circunstancias difíciles para el mundo entero. Entonces eso es lo que hay que reconocer y no dejarse llevar pues por todas estas cosas que luego le gustan a algunos decir, de que ya no va a haber confianza en nuestro país. O sea, decían que si aumentaba el salario mínimo no iba a haber inversiones, que iba a haber inflación. Aumentó el salario mínimo a más del doble y hay más inversiones y no hay inflación. Que por cierto, el pequeño incremento en inflación tiene que ver con el precio del pollo, la carne de res y de cerdo. Y ya está trabajando el secretario de Agricultura para poder, por un lado, acuerdos voluntarios, y se está viendo el tema de que se había cerrado la frontera con Brasil por el tema de la gripe aviar, si ese problema ya se resolvió para recuperar ese mercado. En fin, estamos trabajando también para que, en particular en estos 3 productos, junto con el sector privado, podamos pues bajar el precio y que no impacte en la inflación. Hoy, por cierto, vamos a firmar un acuerdo con las harineras de maíz y la Asociación de Tortillerías o las asociaciones, también en un acuerdo voluntario para que no suba el precio de la tortilla. El objetivo es que se compre, o sea, que haya menos intermediarismo entre el que vende maíz y el que lo procesa, y que haya acuerdos directos entre el productor y el procesador para disminuir todo el intermediarismo, que muchas veces es lo que eleva el precio de la tortilla. Entonces, hoy vamos a firmar ese acuerdo, es un acuerdo muy importante, pues la tortilla es el principal alimento en nuestro país, y además con las tiendas del bienestar y alimentación para el bienestar se está haciendo un programa para las zonas más pobres del país, en particular ahí incluso para que pueda haber una reducción del precio de la tortilla que viene, tanto la que compras en las tiendas de autoservicio, como la que se compra directamente en la tortillería. Es a las 11, sí, a las 12. Yo soy Filipo Beltrán con este resumen de la conferencia matutina. Si te gusta el canal, suscríbete, activa la campanita y también te invitamos a las redes sociales que aparecen en pantalla, porque un México informado siempre es un México mejor. Que tengas excelente día, nos vemos y escuchamos en un próximo video.